porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo. Un rabino ortodoxo con mucha razón decía cuando se refería a la ley mosaica, cuando se refería a la ley de Moisés, de que hay cuadros, hay imágenes escondidos en las ceremonias de Dios, pero que hay cuadros, imágenes de Dios mismo en estas imágenes, en estos cuadros, en estas ceremonias. Amados hermanos, ¿quién podría leer, decía este rabino que me llamó la atención de esta expresión, acerca de los siervos que redimen a sus parientes sin entender de un Dios que redime al hombre? ¿Quién podría leer, escuche bien, el tercer mandamiento de Dios sin recordar vivir para la gloria de Dios? Muchas veces hemos escuchado este mandamiento, muchas veces lo hemos oído de oídas. No tomarás el nombre de Dios en vano, pero no siempre ha sido así. Amados hermanos, textualmente dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero ¿cómo se aplica esto a nuestras vidas? ¿Cómo se aplica? Hay muchos que, como digo, lo han entendido solamente literalmente, pero este mandamiento deberíamos entender de aplicarlo como un estilo de vida. Diga conmigo, estilo de vida. Hermano, entonces, para ello no debemos pensar en el lenguaje, debemos pensar en el estilo de vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Es evidente que antiguamente los judíos, si usted investiga un poco más, y estoy seguro que nuestros alumnos de la escuela bíblica ya conocen, ellos no pronunciaban el nombre de Dios ligeramente. Los judíos antiguamente, ellos inclusive cuando iban a escribir la Torá, que es el libro de la ley, que es la ley mosaica, que para nosotros es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, ellos cuando iban a escribir la Torá en un cuero de panza de ovejita, tenía que ser, ellos se lavaban las manos, ellos se purificaban, ellos inclusive después de haber escrito el nombre de Dios, Yahvé, como fue nombrado originalmente, ¿sabe qué? Realmente ellos tenían tanto temor que al final volvían a orar por si acaso habrían escrito mal el nombre de Dios. Esto a mí me motiva y me hace reflexionar mucho, porque inclusive el sacerdote cuando entraba una vez al año a pedir perdón por los pecados del pueblo de Israel y entraba realmente con un cinto agarrado por si acaso no hallaba gracia y él moría al entrar en la presencia de Dios, era el único que pronunciaba el nombre, porque otros tenían temor de pronunciar el nombre de Dios. ¿Por qué estoy dándole énfasis ahora? Por eso cantábamos, tu nombre, oh Dios, sea exaltado. Porque el nombre de Dios muchas veces lo tomamos en vano de muchas maneras. No representamos este tercer mandamiento. Es más, nosotros lamentablemente lo debo hacer con espíritu de crítica, pero que sea constructiva. Debemos tener más cuidado cuando oramos y repetimos Señor, Señor, Señor a cada momento. Y a veces en nuestra manera de expresar cristiana, entonces estamos usando el nombre y para todo usamos el nombre y tenemos que tener más cuidado. Creo que deberíamos tener más reverencia. Entonces, amado, vivir realmente como nosotros, como el Padre quiere que vivamos y pronunciemos, y vamos a decir, vivir el tercer mandamiento es un reto muy grande que usted en esta noche va a tener. Debemos entonces, porque realmente tener cuidado, porque Dios escucha
y realmente toma en cuenta cada una de nuestras expresiones. Debemos entonces elevar el nombre de Dios hasta el más alto lugar, pero debemos elevarlo realmente con nuestro accionar, con nuestra vida. Debemos levantar, como decía esta canción que cantamos, debemos levantar el nombre de Dios para que su nombre sea conocido, sea respetado, sea honrado. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué digo esto? Porque existimos para dar gloria y honor a su nombre. Diga conmigo, existimos para dar honor a su nombre, para dar prestigio a su nombre, para dar excelencia, para reflejar lo que Dios tiene que reflejar a un mundo perdido, a un mundo que no lo conoce, que está en tinieblas. Nosotros como cristianos debemos reflejar este amor, esta reverencia, esta excelencia. Para un poquito poder comprender esto, quiero dar un ejemplo. Había en un rascacielos en Manhattan donde todo el mundo trabajaba para el director general, que estaba en el último piso y que nadie lo veía. Pero él tenía su hija que trabajaba también él con él, y ella estaba en todos los pisos y ella pasaba por todas partes. Al dueño de este edificio nadie lo había visto, muy pocas personas, y una mañana se acerca la hija del dueño al guardia y le dice: Bertie, tengo hambre, anda a comprarme un sándwich, estoy muerta de hambre. ¿Cómo? Le dice: un sándwich, anda, movete. Y él le dice, y él piensa, digo, pero bueno, mi función es cuidar por la seguridad del edificio. Pero de pronto la hija del dueño me está pidiendo que yo vaya a comprar un sándwich. ¿Qué hago? Él piensa, bueno, tiene dos opciones, entra en un dilema, pero al final se aleja, no dice nada, pero piensa algo parecido. Si la hija es tan mandona, ¿cómo será el padre? Si la hija hace lo que quiere acá, uy, caramba, ¿cómo será el padre? Ella solo acababa de comenzar y masticando aún su pastel sube al ascensor y de pronto encuentra a una secretaria con una pila de papeles y le dice: ¿qué estás haciendo? Estoy yendo a preparar la reunión para esta tarde, necesito colocar todos estos papeles en orden. No, déjalos esos papeles ahí y quiero que tú vengas y me limpies mi oficina, que limpies la alfombra que quiero que me la limpies, pero la reunión es a las 4 de la tarde. No, deja, otro lo va a hacer, ven. Esa secretaria queda con un signo de interrogación grande. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Entonces, siendo interrumpida, y así la hija haciendo demandas, mandando, ordenando, interrumpiendo horarios, poniendo en conflictos a todos. Y claro, lo hacía sin necesidad de invocar el nombre de su padre, porque era ella la hija del dueño y ella podía hacer todo lo que quería, y entonces no tenía ni siquiera que pronunciar el nombre de su padre. Entonces, amados, esta historia realmente va yendo, y más de un empleado se cuestiona y empieza a decir: ¿será que el dueño de esta empresa es alguien sabio? Porque mire su hija, mira lo que está haciendo, hace lo que quiere, no le importa respetar los protocolos, los horarios, las funciones que tienen los diferentes empleados. ¿Realmente sabe lo que hace?, se preguntan. El punto, queridos hermanos, estaba claro en esta historia para que usted entienda lo que quiero decir esta noche. El punto estaba claro, y esta muchacha deshonró el nombre de su padre, no con un lenguaje vulgar, sino con una forma de vida insensible, irresponsable. Empezó a deshonrar el nombre de su padre, a desdibujar la imagen de su padre. Entonces, todo el mundo se preguntaba: si esto sigue así, todo el edificio estará criticando al director general. Pero la historia no termina ahí, y yo hago una pregunta ahora para todos acá. ¿Qué pasaría
si esta hija actuase de manera diferente. Si esta hija, llegando un día ahí al edificio, lo ve a Bertie. Bertie le dice: mira, te he traído un sándwich, tú trabajas mucho y sales demasiado tarde y seguramente comes muy rápido, te he traído este sándwich para vos. ¿Qué pasaría si esta hija, subiendo al ascensor, ve a alguna persona que está necesitada y la ve con la pila de cosas? Yo te ayudo, ven, vamos, qué barbaridad, cómo te han dado tanto trabajo, yo quiero ayudarte. Y ella va y la acomoda hasta el lugar donde ella está trabajando. Y así empieza esta joven, esta hija, empieza a ayudar a aquellos que más trabajan, a aplaudir a aquellos que cumplen sus funciones mejores. Realmente empieza a preocuparse cuál sería la imagen que traería de su padre. ¿Cuál sería la imagen de su padre? Esta hija entonces captó la atención de la gente y todos, y a través de la amabilidad de ella y la preocupación, empezó a elevar la felicidad de la empresa entera. Ella hace esto, obviamente, y como lo dije anteriormente, sin necesidad de pronunciar el nombre de su padre, sin necesidad de decir, bueno, mi padre me ha mandado a hacer esto. Nada, ella lo hace simplemente con su ejemplo. Entonces, cuando ella habla, ellos suponen de que habla por él, y debido a que piensa bien de ella, piensan bien del padre. Si piensan bien de ella, piensan bien del padre. Ellos no han visto al padre, no han visto a ese señor que está en el último piso. Ellos no le han conocido, pero conocen a su hija y por tanto, amados hermanos, conocen su corazón. Pregunta: ¿acaso no debería ser así con nosotros, con nuestro Padre Celestial? ¿Acaso nosotros no deberíamos levantar el prestigio de nuestro Padre Celestial con nuestras buenas obras? Amados, esta historia me hizo reflexionar, muchos años que estamos en la iglesia, pero entendí de una manera más profunda que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. No debemos tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, amado, Pablo, que otrora fue rabino también, escribió algo en 2 Corintios, me gustaría que busque esta palabra en 2 Corintios 5:20, para que podamos ir entendiendo aún más esto que quiero compartir. Dice la Biblia: somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Así que somos embajadores como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Digan ahora todos acá: somos embajadores. Somos embajadores. Usted es embajador del reino. Usted es embajador. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante de un reino. Un embajador es un representante de un gobierno, de un estado. Representar a su rey significa que usted tiene que proteger la reputación de su rey. Usted tiene que, el embajador dignifica y eleva el nombre del rey, del presidente que representa. Amado, soy diplomático de carrera. Yo entré a la Cancillería hace muchos años atrás y empecé una carrera inclusive entrando hasta como mensajero del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estuve en diferentes departamentos y fue interesante que terminé también saliendo en el servicio exterior representando a Bolivia en Quito, Ecuador. Estuve como segundo secretario de la embajada, estuve como representante también del consulado, y en un tiempo no teníamos embajador. Estábamos en la época de la primera mujer presidente que hubo en este país, la señora Lidia Gayler Tejada. Estuve como encargado de negocios de la embajada. Entonces yo sé lo que representa, lo que significa representar a un presidente, lo que significa representar
a un dignatario. Yo tenía que dar los informes, era un joven, era un mostrenco, tenía 23 años, 24 años, pero como no teníamos embajador, alguien tenía que dar los comunicados, y ahí muchas veces yo me veía dando comunicados a la prensa que venía a consultar muchas cosas de las situaciones que nuestro país vivía en aquella época. Entonces, pero eso es ser representante de un gobierno, pero es ser representantes de un gobierno eterno para la eternidad. Es un nivel mucho más elevado porque somos representantes de un reino eterno. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que usted es. Eso es lo que soy yo para el Señor, hermano. Somos representantes. Y también algo que Dios puso en mi corazón, agregado a este estudio, que lo recibí gracias a un hermano que me pasó un libro de este gran autor que se llama Max Lucado. Agradezco a mi hermano Pablo Lopset que me prestó su libro y me encantó. Y dije, lo voy a compartir con la iglesia porque me encantó. Me encantó porque todos tenemos que ser espejos de Dios. Yo tengo que ser un espejo de Dios. Diga conmigo, yo necesito ser un espejo de Dios. Yo quiero ser un espejo de Dios. Todos debemos reflejar y representar este reino. Debemos representar este reino. Entonces, amado, en otro pasaje que el Espíritu Santo me fue guiando por esto que había leído, me llevó a 2 Corintios capítulo 3, versículo 2, dice 3. Nuestras cartas sois vosotros, dice, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, dice, siendo manifiesto que soy cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Somos cartas de Cristo. Diga al que está a su lado, tú eres una carta de Cristo. Y si tú eres una carta de Cristo, ¿será que debes reflejar mal testimonio, hermano? ¿Será que si somos espejos de Dios, debemos reflejar algo que nos representa dignamente a nuestro Rey Altísimo? ¿Será, hermano? Yo creo que, hermano, hay muchas veces que hacemos quedar mal el reino de Dios. Hacemos quedar muy mal como cristianos muchas veces el reino de Dios por a veces los testimonios que fallan, que no son testimonios que brillan. No en vano decía Gandhi decía algo, los cristianos tienen un buen Cristo, pero no siempre Cristo tiene buenos cristianos. El desafío para esta noche es que, hermano, tú puedes entender que eres reflejo de su amor. Tú eres reflejo, espejo de su bondad. Tú debes, por donde vayas, en el micro, en el taxi, si hay alguien que necesita que tú le cedas el asiento, tiene que ser espejo de Dios. Es una persona mayor, cédele el asiento. Si hay alguien que se te cruza en la calle, hermano, y pasa con un micro que está trabajando todo el día y se te mete encima, bendícelo. Es difícil, pero bendícelo. Mire cómo se ríe la gente. ¿Ah? Cuán difícil es bendecir a aquellos que nos maldicen. Cuán difícil es aquel persona que nos pisa el callo y nosotros más bien reaccionamos muchas veces a la manera inapropiada. Me da tristeza el conocer de algunos creyentes que todavía andan en la carne. En la carne, hermano. Nadie le puede decir nada que saltan. Nadie le puede decir algo que y ya te contestan. Hermano, qué tremendo. Dios quiere que nos convirtamos no solamente una parte de nuestro ser. Dios quiere que nos llamó para una conversión total, completa. Quiere que nuestro carácter refleje la imagen de Dios. Quiere que nuestras actitudes reflejen el amor de Dios. Hermano,
eso es lo que va a cambiar el mundo. Diga conmigo, eso es lo que va a cambiar el mundo. Hermano, no hay otra salida. Romanos dice que fuimos creados a la imagen de Dios. Debemos reflejar la imagen de Dios. Amados hermanos, ¿sabe cómo termina esta historia que he narrado? La hija sube hasta el último piso para ver a su padre, y cuando llega su padre lo está esperando. Su padre está ahí esperándola y él está al tanto de todas las cosas buenas que ella ha hecho. Ella está al tanto de aquellas consideraciones que ha tenido con los más necesitados, personas que están muchas veces ahí, como este Berti que estaba desde las 6, 5 de la mañana cuidando el edificio. Él está al tanto de todo lo que tú haces. Él está al tanto inclusive de todos tus pensamientos, tus sentimientos. Él ausculta lo profundo de nuestro corazón, hermano. Él está al tanto y él estaba al tanto de todas las buenas obras, el buen testimonio que había sido su hija en toda la empresa. La ve a su hija